Bienvenidas, bienvenidos un día más a Plano Medio aquí en Zona Media Televisión. Hoy comenzamos una nueva temporada 2025-2026 en nuestra programación de Zona Media. Hoy es un día importante porque tenemos a Berta Arzoz. Bienvenida, Berta. Y digo que es un día importante porque tenemos a alguien que el sábado la van a nombrar los premios Ciudad de Tafalla. El Ayuntamiento de Tafalla ha tenido a bien nombrar a Berta por todo su trabajo, vamos a decir que de Chiquilandia, pero Berta ha sido mucho más que Chiquilandia en Tafalla. Bueno, como bienvenida Berta, y decir que a tus 94 años, yo creo que jóvenes, mayores, todos conocen a Berta. Pues mucho, muchísimo. Los danzaris que están jubilados, muchos, me abrazan cuando quieran, me quieren, ¿entiendes? Sí. Bueno, sí. Decir, Berta, que Chiquilandia no la formaste tú, evidentemente. ¿Quién formó Chiquilandia? Don Pedro María Flamarique, sacerdote, que era hermano de las hermanas Flamarique. Decir para los televidentes que no sean de Tafalla que Berta Arzoz recibe este premio, como les he dicho, por toda su labor, que ha sido muy amplia, pero sí por esa labor en Chiquilandia, que ¿cómo definiríamos a Chiquilandia? ¿Era una asociación juvenil? Pues mira, lo primero era catequesis, ahí se formó la catequesis, y todavía viven por lo menos 3 catequistas. Bueno, pero de ahí él formó el folclore, que diríamos, ¿no? Sí, porque hubo mucho asociacionismo, muchos grupos musicales, culturales. Pues hubo la fanfarre, que eran de músicos que lo llevaba, no sé si nombrar, porque si no sí. me dejará alguno. Bueno. Fernando Asa. Después había Pepe, que era gallego, ese llevaba la rondalla. Era una rondalla que ahora todos aquellos están en la rondalla tafallesa. Todos son de aquella época. Los niños que estaban, decir que se inició en 1964, Berta, sí, ¿no? Sí. Entonces, después había los danzaris. Después yo formé unas pequeñas de ballet. Los joteros llevaban las hermanas Flamarique. Ya, no sé, después ya vinieron las mayores, pero ya aquello ya estaba más de capa caída de lo demás, ¿me entiendes? Bueno, que lo hizo un tal Esquiroz. Y de ahí, pues yo bueno, ¿Y cómo de la catequesis? Porque claro, el tema de la catequesis es de la Iglesia, es dar pues lo que los niños reciben antes de los sacramentos. ¿Y cómo se llega a ser un acto cultural, a decir, bueno, vamos a preparar una rondalla? Porque quiso él. Pedro Marí. Sí, lo primero se celebró el Día del Niño, el día 25 de julio. Aquel año iban carrozas, entonces no había rondalla, no había todavía nada, pero fueron carrozas. En los burricos iban vestidos de andaluces. Bueno, fue aquello, la plaza a rebosar. La plaza de toros de Tafalla. Sí. Él sacaba azcolares para cortar los troncos, él sacaba los payasos, que tenían toda la gracia del mundo. Bueno, después sacó unos becerricos pequeños que trajo, y bueno, los hijos encantados. Los padres colaboraron mucho al hacer las cuevas de Chiquilandia, que estaban hechas, que eran todas de piedra, son muy majas, eran. Y al entrar había un niño Jesús, porque los domingos se abría. ¿Dónde estaban las cuevas de Chiquilandia? En la parroquia. Ahora no sé dónde habrán quedado, porque yo no, me dijeron que me iban a llevar y les he dicho no quiero, ya me recuerdo la antigua, pero por fin iré a verla. A ver, decir, para situarles, Berta, que la parroquia de Santa María sí. se ha restaurado hace poco, y ahí es donde estaban las cuevas, que se entraba como unos sótanos, vamos a decirlo así. De la calle Torrumbal, enfrente. O sea que yo subía por esas calles allí. Por las escaleras. Y lo primero que se puso fue una mesica con chuches para vender, para hacer
un poco de fondo y de todo. Para los niños que iban a Chiquilandia. Se llenaba así. Porque claro, ¿sabes tú lo que es tener algo? Porque ahora esta gente de 7 a 12, ¿dónde se meten? ¿No? Pues entonces, a montones. Una hermana mía que murió, que en paz descanse, Josefina, esa iba a las 4 de la tarde con una amiga, Loli Urroz, y iban a abrir Chiquilandia a las 4. ¿Desde qué edades empezaban a ir? De los 7 a los 12. Después yo aún seguí con mayores, pero bueno, hicieron otro sacerdote que había aquí, hizo los danzaris del ayuntamiento. Ajá. O sea que los danzaris del ayuntamiento se iniciaron por Chiquilandia. Después. A los 2 o 3 años. Sí. ¿Quién era el párroco, te acuerdas? Aquel párroco no, era un sacerdote, don Javier Murillo. Ajá. Pero ese sacerdote se casó. Ajá. Tuvieron 3 hijos. Que en paz descanse también. Sí. Porque se murió. Se murió en Viescas. Sí, cuando aquella tromba de agua. Y se salvó el mayor. Y vive en Pamplona y ha casado, pero es el único que se salvó agarrado a unas hierbas. Sí. Y aquel hizo el himno de Chiquilandia. Que yo quiero que la coral que va a ir a la Tafallesa, que he sido yo 28 años, pues quiero que lo canten. Que has cantado 28 años, has sido miembro de la coral. Sí. Después ya que dejé los niños, pues metí ahí, en la coral, ¿entiendes? Y después, pues te quiero decir que luego era la catequesis a las 6 de la tarde. Lo daban los catequistas, la formación, y después, y claro, yo trabajaba porque era ayudante de la peluquería de mi hermana, entonces no podía ir. Pero ya después pusieron, Pedro Mari se fue a Venezuela como misionero y lo dejó al cargo ya de todos nosotros. Y entonces, pues yo a las 4 de la tarde subí a mi hermana y yo a las 6 de la tarde, ese domingo, subía con el tocadiscos. Había un tocadiscos. Antes les habían puesto que no había, la televisión no había, pero él no sé de dónde sacó un cine y les ponía películas de críos, y se llama así. Pero cuando me veían a mí subir por las escaleras del Turrumbal, estaban, ¡ya viene, ya viene! Y es que les ponía música y bailaba yo con todos alrededor. Decir verdad que en aquellos años Tafalla tenía mucho más número de niños que ahora, ¿no? Sí, tendría, sí. Seguramente, aunque la población ha aumentado ahora, pero entonces las quintas eran mucho mayores que las que hay actualmente. Sí. Con lo cual, serían muchos los niños que te esperaban. Pues ya te voy a decir, en la primera nave había juegos de futbolines, de estas otras máquinas, de todo. En la segunda era la mesica de los chuches, un niño precioso como de 5 años con los brazos así, que no sabe nadie. ¿Dónde está? Desapareció. Después de que se quitó todo lo de Chiquilandia. Y después la otra era cuando les ponían el cine y la música. Y había una ventanica que se asomaba a la gente, los padres. Que los veían. Y nos veían bailar y todo. Era muy bonito. Y yo que no había bailado nunca, pues resulta que me dijeron los danzaris, madre mía, yo vivía en la plaza y claro, estaba muchas veces y los veía bailar. Éramos de acción católica y mi hermana bailaba el suelto. Pero yo no, pero después, pues yo misma me hice la coreografía de cómo iban a bailar, eran todo vasco-navarros, ¿me entiendes? Y se ofreció a alguno mayor, le dije, no, porque yo voy a las 8:30, 2 días a la semana, el lunes y el jueves. ¿Cuántos años duró Chiquilandia? Yo creo que unos 10 viviría por ahí. Sí. ¿Hasta el 74 o así? Sí, yo creo que sí. Porque después, bueno, no sé, lo que pasó ahí, que yo lo dejé porque la envidia es muy mala.
Sí. Y se metió una persona, quería hacer otro grupo de chiquilandios, o sea, y le dije, si estuviese aquí Pedro Mari, no te dejaría, porque no quería más que un grupo de lo que fuera, porque si no, y claro, aquellos les hicieron unos trajes que las madres en lo nuestro iban de bichi, como iban con faldas rojas, como son el verdadero de Vasco Navarro, ¿no? Y los otros les hicieron de fieltro, verdes con el escudo aquí bordado. Claro, el primer año, bueno, pues fue que salieron y el que los tocaba, le dije yo, oye, mira, ponles esto. Me dijo, no se lo saben. Va después, se lo piden los otros. Y lo bailaron. Y lo bailan. Bueno, las divergencias entre unos y otros harían que Entonces no había pasado nunca nada. Y lo formaron una que había estado en Chiquilandia, de las primeras que tuve yo, bailaba muy bien, y otra que era del ayuntamiento, que las había formado. Con que me dijeron, y la otra, que era catequista, me dijo, vamos a formar en San Pedro otro grupo de danzarias. Le dije, mira, ya me retiro yo y las que lo quieren formar, no me he metido en nada, me dijo, no me he metido en nada. Pero a los pocos días, las otras vinieron llorando, porque claro, al no querer tocar, los padres casi lo agarran Bueno, Berta, quizá eso es algo que ya pasó hace muchos años y que Chiquilandia ahí, bueno, pues ya no duró más, ¿no? Y ahí se disolvió. Yo lo tuve que dejar un año. Pero sí que has hecho muchas más cosas, ¿no? Porque has estado en Escolapios también de apoyo, ¿no? He limpiado 56 años la iglesia con otras. Y has cantado siempre en el coro, ¿no? Sí. ¿Seguís cantando? Mira, ayer me puse en un banco porque les digo que no quiero ya y me tuve que ir al armonión. Sí, he perdido mucho la voz, ¿me entiendes? Bueno, pues tuve que cantar también. ¿Y cómo has vivido este momento, Berta, de cuando te lo dijeron? ¿Qué supuso para ti? Le dije lo primero que no. Le dije, ay, no. Y me dice, oye, ¿ya está hablado en el ayuntamiento? O sea, claro, habrían hablado en la sesión, ¿no? Y ya estás. Le dije, bueno, era Carlos Montoya. Le dije, bueno, pero yo no creía que era tanto. Yo creía como el Día de la Mujer, que me lo hicieron con otras, y nos dieron un ramo de flores, que por cierto, le dije a mi hermana, toma, llévalo enseguida a la Virgen de Ujue. Sí. Bueno, y nos dieron una placa de cuadro con el ayuntamiento en plata o lo que sea, precioso. Yo creía que era una cosa así, pero cuando me dijo que sale la corporación, que sale el ayuntamiento, la corporación, la banda. Van hasta el Cultur, sí. Y allá se hace un acto y se hace el reconocimiento. Bueno, Berta, no está mal, 94 años. Y claro, soy la única que vive de todo el folclore, porque catequistas viven 3, ¿entiendes? Pero claro, ellos quieren el folclore de lo que fue Chiquilandia, ¿me entiendes? ¿Qué pensaría Pedro Mari Flamarique ahora de todo esto? Quizá él no se le hizo... Yo le leí el día de su entierro, le leí todo lo que había hecho. Es precioso, para mí, bueno, para todos, porque yo no sé, al final, yo le dije al párroco, que no lo conocía yo, a Fermín, que se ha ido. Macías. Macías. Y me dijo, ¿dónde vives? Ya sabría él que iba yo en moto. Y le digo, yo aquí, donde la farmacia de la Zubiri. Pues ya voy a por ti. ¿Dónde vas a venir? Yo en un taxi. No, porque claro, tengo 2 sobrinos, pero uno vive en Pamplona, otro vive aquí, pero no podían. Con que me subió y me dijo, mira, este es el patio, ¿cuánto habrás danzado por aquí? Y me dijo, algún día has de venir a ver la iglesia, o sea, lo nuevo. Pero ya no he ido, porque yo tengo muchos dolores.
de huesos. Y subir a Santa María, obviamente, ya no subes No porque... puedo, porque esta moto salta por todos esos, tiene unas de tan estrechas. Pero tu iglesia, vamos a decirlo así, yo te he conocido siempre en Escolapios, ¿no? Sí, pues eso, porque lo primero pusieron la misa a las 7 de la mañana, subíamos mi hermana de la plaza y yo a misa a Santa María. Yo bajaba hasta las escaleras del Turromal con nieve. ¿Y cuánto de religioso tenía Chiquilandia? Quiero decir, a partir de que los niños salían de la catequesis... A misa. A misa. A misa. Y luego a Chiquilandia. Todavía no, se iban a casa porque era la mañana, la catequesis, entonces se puso a la mañana del domingo. Era la mañana. A las 10:15 íbamos a las catequistas. Yo les hacía lo que teníamos para hacer ese día, porque nos lo preparaban el jueves, los sacerdotes. Les hacía el mural, yo buscaba de revistas y todo, les ponía el mural. ¿Entiendes? Ya tenía yo entonces de 13, 14, 15 años. Pero esos ya no pasaron a Chiquilandia. Esos estuvieron antes, de pequeños, sí. Porque esto era ya después. Y de esos que estuvieron con vosotros, además de la rondalla tafallesa, supongo que muchos de ellos, pues como dices, la fanfarre, las danzaris... Las jotas hicieron cargo las hermanas Flamarique. Eso supongo que sería un descanso también para vosotros, ¿no? Pues sí, porque íbamos a la Plaza Toros y se hacía de todo. Cortaban troncos como los alcolares. Luego les puso unos becerricos chiquitos a los críos. ¿Pero eso fue un año o fueron todos los años? Todos los años había distinto, pero sí. Actuábamos todos. Sí. Todos, y aún metía, me acuerdo, la caza del gallo. Les pusieron 2 gallos a ver si los podían coger los chavales. ¿Y los cogieron? Sí, los cogían, pero sí. Con ayuda de los mayores. Ajá, pues muy complicado eso, ¿no? Porque trabajaron mucho. Si te digo nombres, no acabaría. Y no quiero olvidarme de nadie. ¿Me entiendes? Sí. No quiero olvidarme de nadie, por eso no nombro. Bueno, pero hubo mucha colaboración. Supongo que ahora ustedes están viendo imágenes a la vez que estamos hablando con Berta de Chiquilandia, y en ella sí que habrá unos que conocerán, la gente joven supongo que muchos no, pero bueno, hay gente que todavía Pero está resulta aquí. Que yo también había, cuando hacían en los belenistas, en los belenistas, hacían de prosa, había un concurso de prosa, de belenes y de poesías, de Navidad, y escribían, y me los daban a mí para corregir los que no eran en euskera, más que en castellano. Yo euskera no sé más que agur. Bueno, y no me importa la lengua, a mí no me importa que eso. Bueno, y resulta que aquellos me hicieron un homenaje pues, a los 35 años de Chiquilandia. Y me dieron una Virgen de Ujo que la dejó en la mesilla. Entonces, resulta que estaban pues todos los de Chiquilandia al concurso de villancicos que era, y al salir me dicen: Berta, ¿cuántos años hace Chiquilandia? Les digo 35. ¿Por qué no lo celebramos? Pues ala, se metieron ellos jóvenes, porque tenían ya hijos, vistieron a todos sus hijos, tuvimos una misa en Santa María preciosa, y después nos dieron los escolapios, nos dejaron el patio, uno que tienen algo cerrado para comer allí. Sí. Y a los chicos se encargaron, que entonces estaban los scouts allí, porque se fundó allí, les sirvieron a los chicos, trajeron la comida de fuera, una unión, después trajimos uno para tocar, que me acuerdo quién era, Frago, me parece. Ajá, Joaquín. Tengo unas fotos, cómo bailaban todas las jóvenes, las que habían sido de crías. ¿Y cómo lo viviste ese día? Supongo mucha ilusión, ¿no? Mucha ¿verdad? ilusión. Fíjate, al sábado siguiente se casaba mi sobrino el mayor. Y claro, fueron a comer la familia y no pudimos ir porque la Josefina y yo, pues eso, habíamos trabajado tanto y además yo lo organicé
nos juntábamos en casa de un Ibarrola, nos juntábamos allí, que tenía una tienda, y los que habíamos estado ahí, ¿no? Y le digo, y ellos, pues, bueno, qué sé yo lo que se hizo, lo que hicieron estos muchachos. ¿Crees que se podría volver a intentar hacer algo así? No, porque ahora hay mucha televisión y mucho móvil. Se divierten de otra manera, ¿no? Porque los ves muchas veces que están todos sentados en la plaza, tiqui, 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 tiqui. Mira, viene mi sobrino, que están en Pamplona, ya están los dos. ¿Entiendes? Le digo, no podéis estar siquiera callaos. No se juega, no se habla. No, no es como antes, no es como antes, no. Y luego, pues tienen otras, no sé, fíjate, les ha puesto el ayuntamiento ese día de 6 de la tarde a las 12 en el Parque del Conde, música para los jóvenes. Hoy le he puesto a uno que va a cumplir 20 años y a otro, y dice, ¡oh, qué bien! ¿Me entiendes? Te quiero decir, ha puesto el ayuntamiento muchas cosas. Y ahora no creo, no, se abría un centro, pero date cuenta que ahora todo el mundo quiere cobrar. Sí, porque aquello era altruista, Berta, vosotros Era no cobrasteis ni nunca. un céntimo. ¿Y cómo hacíais para cuando hacíais actividades, aparte de vender las chuches, de ahí sacabais una miajica para...? No, pero corrimos medio Navarra. Ay, de eso no hemos hablado, porque hacíais salidas. Mira, Corella, San Martín, bueno, todo... Chagavía creo que fuisteis, ¿no? Ochagavía fuimos 18 autobuses, 7 de lo de la catequesis, de los chicos, y todos los demás padres, abuelos, tíos, críos chiquitos se llevaban los padres. O sea, yo no sé cómo el cura, el párroco, no se volvió entonces loco para preparar 18 autobuses. Y no pasó nada, cada uno tenía el billete y se llenaba. Se organizó bien y todo Muy salió bien. ¿Y cómo recibían en los pueblos? Hombre, era un espectáculo. es que al entonces final, ¿no? Había lo de ahora que tienen conservatorio, tienen escuelas de jotas, tienen de todo, ¿me entiendes? Porque hay en todos los pueblos eso, pero entonces no había, porque no había conservatorios ni nada, y bueno, aquello era a San Fermines todos los años, nos llevaban y nos recorríamos por los sitios que nos llevaban a la mañana. El casco antiguo. Después nos llevaban a la Naitasuna a comer y a bañarse si querían los chicos, a una sociedad, la Deportiva San Juan, cada año íbamos a un sitio. Y después a la tarde, en el abril, pues hacíamos toda la actuación, ¿me entiendes? Y bueno, me acuerdo una vez que dijeron las flamaricas, oye, que viene el señor arzobispo, que viene el señor arzobispo. A ver, y don Tomás, haga usted pues eso, un texto. Y ellas lo cantaron también, no, lo cantaron los chicos, ¿me entiendes? Bueno, ya te digo que aquello era, ya no va más. Fuimos al Saso, fuimos a muchos sitios. Y a mí, al segundo año sí, que se fue la que llevaba las cuentas a vivir con sus padres lejos, me dio la tesorería. Y le dije, ahí, que no puedo yo, ¿no ves que tengo la peluquería? Yo le ayudaba a mi hermana y no tengo tiempo, ya te ayudaré yo, no sé qué. Pero, ¿qué va? Bueno, pues decirte que enhorabuena, ¿verdad? Y eso era lo que nos daban en los pueblos. Ajá. Nos pagaba el ayuntamiento 50.000. Nos ponía el autobús. Y si era a la mañana, almuerzo para los chicos, bocatas. Y si era a la tarde, en Pamplona nos daban comida en donde íbamos. O en el Anaitasuna, allí comíamos todos. Pues una gran labor la que hicisteis, Berta, que hoy, el sábado día 4 va a ser reconocida en tu nombre. Porque no vimos más que yo. Bueno,
pero quizá, bueno, ha sido el momento así, eres tú a la que se te va a Fíjate, reconocer. yo le compraba todas las telas a la madre de las Navarras, la Elvira, Elvira, y ella las hacía, era una artista. sí. Y la bandera también la hizo ella y la tendremos, la pondrán allí. Pues un recuerdo también para Elvira. Bueno, ha sido un placer Sí. estar contigo, hablar de Chiquilandia y informar un poco este premio o este reconocimiento que se le hace a Berta, pues que sepa la gente joven qué fue Chiquilandia, de manos, como has querido recalcar, de Pedro Mari Flamarique y de todos aquellos que participaron dentro de Chiquilandia. Mucho. Gracias, Berta, por haber venido y a ustedes nos vemos en un próximo programa aquí en Zona Media Televisión.